nuestra línea de WhatsApp. La vida política en Colombia se sigue moviendo muchísimo, pero sobre todo con miras al 20 de julio. ¿Y por qué al 20 de julio? Porque se instala nuevamente el Congreso de la República. Les hemos hablado y hemos hecho seguimiento nosotros aquí en estos micrófonos a la elección del nuevo presidente de la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque ya en Senado se pusieron de acuerdo y es el conservador Efraín Cepeda. Sin embargo, en la Cámara de Representantes, Oscar, eso está hecho una batalla campal, ¿no? Todavía no sabemos los verdes qué van a hacer con la presidencia de la Cámara. Camila, pero sabe que no me sorprende porque realmente la unidad que tenía el Partido Verde al comienzo de toda lo que es la legislatura y el gobierno es muy distinta a cómo está en este momento. O sea que los conflictos internos, las divisiones, son las que tienen hoy en día la situación que usted describe muy bien. Es decir, en este momento no se sabe qué va a pasar con la presidencia de la Cámara. Claro, pero entonces esto que usted está diciendo me parece muy importante y es que no están igual de unidos a como estuvieron al principio cuando se dividieron las mesas directivas. Y es que yo no sé si ustedes se acuerdan y estuvieron conectados con nosotros el día que hablamos con quien era una de las candidatas a ser presidente de la Cámara de Representantes por parte del Partido Verde, pero que cedió su candidatura para dársela al representante Salamanca, que era el que generaba mayor consenso dentro de una facción del Partido Verde. Nosotros hablamos con la representante Marta Alfonso, que fue la que se dio su intención de ser candidata la semana pasada. Fue, Lucas, ¿cierto? Que sí, hablamos señora. La semana pasada con la representante Marta Alfonso, una entrevista en donde ella se molestó, pero hay una parte que quiero repetirles hoy y que me parece importante, porque ella decía que para saber cómo habían sido los acuerdos teníamos que preguntarle a Catherine Miranda. Nosotros insistentemente le hemos dicho a la representante Miranda que queremos una entrevista con ella y no ha accedido a darnos la entrevista. Pero ella nos decía que tocaba ver un documento. Había que ver un documento de cómo se había firmado finalmente ese acuerdo para la presidencia de la Cámara de Representantes. Recordemos lo que nos dijo la representante Marta Alfonso, que lamentablemente, y yo se lo dije ese día, pues declinó su intención de ser presidenta de la Cámara de Representantes para dársela, como siempre, a alguien igual de novato a ella en el Congreso, pero hombre, y esto fue lo que nos dijo. Tenemos enormes dificultades para actuar como una bancada del Partido Verde, enormes dificultades. Entonces, para que nos vengan a decir que ahora sí hay que tomar una decisión como bancada Verde Esperanza, cuando realmente la bancada Centro Esperanza en la Cámara de Representantes no existe. Pero ustedes habrían podido tener la presidencia de la Cámara en el tercer año si no hubiera sido porque sumaron los 15 representantes de los Verdes y los 5 de la Centro Esperanza. ¿Habrían podido lograr ese acuerdo político con el resto de partidos para que les tocara a ustedes esta presidencia de la Cámara? Te invito a que eso se lo preguntes a Catherine Miranda, que fue quien hizo el compromiso, quien fue la compromisaria y quien firmó. Deberías preguntárselo a ella, porque yo no estuve en el proceso de negociación. No, se lo pregunto a usted porque nosotros hemos intentado por todos los lados poder hablar con la representante y no ha sido posible tener una entrevista con ella. Yo soy la primera que quisiera poder hablar con ella porque he hablado con varios de los que son candidatos a la presidencia de la Cámara. Pero se lo pregunto a usted, que usted sabe las dinámicas del Congreso. ¿Ustedes hoy podrían contar con esa presidencia que se les garantizó por acuerdos hace 2 años si hubiera sido solo negociada por 15 congresistas del Partido Verde? ¿O necesitaban los 20 para poder tener la fuerza y el músculo para decir nos corresponde a nosotros esa presidencia de la Cámara? Pues no puedo cambiar mi respuesta para tu gusto porque yo no estuve en la negociación. Lo que te digo es, habría que mirar quién es el partido después del Partido Verde que tiene, o el que está antes, que tenga más representantes. Si por ejemplo hay un partido que tenga 16. Pero mire, representante Alfonso, yo no puedo creer que usted quiera ser presidente de la Cámara de Representantes y no tenga clara esa respuesta. Bueno, pues o sea, ¿cómo puede ser usted candidata a la Cámara de Representantes a la presidencia si no sabe si su turno le tocaría, si son 15 o 20 que corresponden a una bancada? Es desobligante tu comentario, porque yo lo que estoy diciendo, como es verdad, es que no estuve en la negociación. Yo te estoy contestando con la verdad, con lo que sé,
no hablo de lo que no sé porque soy una persona Pero seria, entonces le pregunto, rigurosa y ¿usted ética. cree que hubieran podido En cambio, tu tener comentario sí es muy desobligante. No, es que yo ya te contesté que quien debe darte esa respuesta es quien hizo la negociación y estuvo ahí adentro. Yo no estuve en ninguno de esos espacios de negociación. Lo que conozco es el resultado de esa negociación, que es un documento que dice que la presidencia de la Cámara en el tercer año le corresponde a Partido Verde, está ahí. Entonces yo de verdad no sabría responderte porque son las condiciones y las cuentas del momento. Podría decirte cómo se hace la fórmula, pero no cómo se hicieron las cuentas del momento. Entonces, como nos decía la representante Marta Alfonso, que ella no podía hacer las cuentas del momento porque no firmó, pues porque no vio el documento o porque no supo cómo se hizo esa negociación. Hay un documento al que pudimos tener acceso y quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube lo van a poder ver. No, ese no, el siguiente, que es, se pone a consideración de la plenaria de la Cámara la conformación de las comisiones legales y constitucionales según las disposiciones legales vigentes. ¿Qué sucede? Que cuando empieza un nuevo Congreso, entre todos los congresistas, pues hacen unos acuerdos para dividirse las presidencias de la Cámara o del Senado en los próximos 4 años. Y igualmente también de las presidencias y vicepresidencias de las diferentes comisiones. Pues en este documento que están viendo ustedes en pantalla, con las firmas de los compromisarios, aparecen 5 congresistas del Partido Verde. Aparecen marcados como congresistas del Partido Verde, que realmente son, Lucas, lo hemos dicho varias veces, congresistas de este gran partido de Coalición Verde Centro Esperanza. Sí, señora. Esos 5 congresistas que aparecen como del Partido Verde, ¿quiénes son? Esos, Camila, primero, hay que decirlo, el Partido Verde como tal, el Partido Alianza Verde, tiene 15 curules en la Cámara de Representantes. ¿Qué pasa? Acuérdese que ellos se presentaron en las elecciones como la Alianza Verde Centro Esperanza. Esos 5 congresistas adicionales, por así decirlo, son Julia Miranda y Juan Sebastián Gómez, que hacen parte del Nuevo Liberalismo, Jennifer Pedraza, que hace parte de Dignidad y Compromiso, Daniel Carvalho, que hace parte del Partido Verde Oxígeno, y Wilder Escobar, que hace parte de Gente en Movimiento. Pero cuando usted ve ese documento, ahí no aparece Julia Miranda, Nuevo Liberalismo, ni aparece Daniel Carvalho, Verde Oxígeno. Lea bien cómo aparece Partido Verde. Lo que quiere decir es que estas 5 personas lo que han reclamado a través de la carta que pusimos al principio es que ellos exigen que sean tenidos en cuenta a la hora de determinar quién va a ser el candidato del Partido Verde a presidir la Cámara de Representantes, y que el partido no los está teniendo en cuenta porque, como nos decía la representante Marta Alfonso hace 8 días exactamente, pues no actúan en bancada. Sin embargo, para esa negociación, como ustedes pueden ver el documento en pantalla, aparecen ellos como del Verde. La pregunta que se hacen entonces, y que se hacen desde las cartas que hemos mostrado aquí en las últimas semanas, es ¿por qué razón a ellos no les permiten decidir o hacer parte de la decisión dentro de los verdes para escoger el candidato que va a presidir la Cámara de Representantes? Y aquí, Camila, entra en juego una reunión que hubo la semana pasada, el 10 de julio, justo el día después de que hablamos con la representante Marta Alfonso, y en la que asistieron 8 representantes del Partido Verde. Entonces, si usted ve la balanza, si usted excluye de la ecuación a la Centro Esperanza, usted tiene 8 representantes que estuvieron ahí en Palacio y que están apoyando la candidatura de Jaime Raúl Salamanca, y tiene 7 representantes que firman esa carta junto con la Centro Esperanza diciendo la decisión debemos tomarla en conjunto. Pero mire, entonces, si usted suma 8 más 7, ahí tiene los 15 representantes del Partido Verde, pero si usted mete a la ecuación los 5 de la Centro Esperanza, ya la decisión se tomaría sobre 20, y aquí la están firmando 11 representantes apoyando la candidatura de Katherine Miranda. Pero entonces quiere decir que este documento que acabamos de mostrar demuestra que esos acuerdos, que era lo que le preguntaba yo hace 8 días a la representante Marta Alfonso, que esos acuerdos que se hicieron para determinar las mesas directivas sí contaron con la participación de esos 5 representantes, y contaron con la participación de esos 5 representantes como si fueran del Verde. Entonces, la pregunta, Lucas, es: ayer se conoció y se dijo que iban a dejar en libertad en el partido a los de su bancada
para decidir por quién votan. ¿Eso ya está en firme? ¿Los van a dejar en libertad como pasó el año pasado en Senado o todavía está por determinarse? Pues Camila, se conoció ayer también un comunicado de Liliana Rodríguez Valencia y de Duvalier Sánchez, que son los voceros de la bancada de Cámara del Partido Alianza Verde. Citan una reunión en la sede del partido mañana miércoles 17 de julio a las 8:30 de la mañana. Cuando usted va a ver Liliana Rodríguez y Duvalier Sánchez, pues hacen parte, por así decirlo, de la facción que está más cercana al gobierno. Y cuando consultamos con el Partido Verde, bueno, ¿cuál es la postura finalmente? Nos dicen, no tenemos postura. Es decir, esta reunión que se está haciendo mañana es una reunión convocada por los voceros de la bancada, pero no por los copresidentes del partido como tal. Así que lo que yo le puedo decir es que lo más probable es que lleguemos al 20 de julio, que estamos ya a 4 días, con 2 candidatos, que van a ser Jaime Raúl Salamanca por un lado, que está apoyado por esta facción que le digo que es más cercana al gobierno, por así decirlo, los verdes petristas, y tenemos por el otro lado los otros 7 representantes y los de la Centro Esperanza que apoyan a Catherine Miranda. Mire, Camila y Lucas, las matemáticas son exactas, no pelean con nadie, y en el Congreso se definen por matemática pura y dura. Los 20 siempre van a ser más que los 15, y se logró los 20 porque el acuerdo se hizo con la Alianza Verde Esperanza. No solamente los puros verdes. Claro, pero lo sorprendente, alianza, Oscar, perdóneme que lo interrumpa, es que eso que usted está diciendo, los congresistas de la Alianza Verde Esperanza, esos 5 que son del nuevo liberalismo y demás, aparecen en el documento firmado como verdes. Entonces, lo que ellos reclaman y reclamaron la semana pasada con el documento y la carta que firmaron y se hizo pública es cómo cuando hacen los acuerdos nosotros aparecemos como verdes, pero ahora cuando hay que elegir, ahí sí no somos verdes. Camila, y si no fuesen esos 20, no hubieran obtenido la presidencia para el tercer periodo. Es que gracias a que eran 20 y no 17 y 18 fue cuando tuvieron la presidencia de la Cámara ahora en este periodo que les corresponde. Entonces eso no se discute con nadie. Pero ¿qué ocurre en este momento, Camila? Que el gobierno necesita que esa presidencia sea incondicional al Ejecutivo. Entonces, el doctor Salamanca seguramente le garantiza mucha más incondicionalidad que la doctora Catherine Miranda. Eso es lo que se está discutiendo en este momento, pero en su momento, cuando se hicieron los acuerdos, se tuvo en cuenta las matemáticas, las razones políticas y las razones electorales, que eran las que terminaban sumando más votos. De tal manera que la discusión ahora cambió porque el escenario cambió, no fue por otra razón. Camila, este último comunicado de Duvalier Sánchez, congresista del Valle, lo dice todo. Dice... Los copresidentes del Partido Verde representan la autonomía de la bancada para tomar decisiones frente a la presidencia de la Cámara. Este no es un partido de jefes, sino una colectividad democrática. Es por esto que la reunión que convocamos los voceros se llevará a cabo en la sede del partido con invitación a los representantes y a los 2 aspirantes que mantienen su postulación. Es decir, aquí queda sepultada, Camila, cualquier posibilidad de que participen de esta reunión de mañana los congresistas de Centro Esperanza. Solamente van a acudir los de el Partido Verde, que según Duvalier Sánchez van a decidir como bancada. Claro, ese es el reclamo que hacen. Es el reclamo que hicieron desde la semana pasada con la primera carta que mostramos, que es donde firman todos con los logos de sus partiditos. Y es, óiganme, nosotros estuvimos como parte de los verdes para tomar las decisiones y la división de que nos tocara a nosotros el tercer año la presidencia. O sea que solo nos tuvieron para la foto en ese momento, pero para decidir no cuentan con nosotros. Y justamente, Camila, pues nos pusimos a indagar ayer, pues si esta era una posición oficial del partido, si la reunión a la que se está convocando, pues era algo citado por los copresidentes, y nos dicen desde el Partido Verde que esta es una reunión que convocaron algunos congresistas, pero que no es nada institucional y que el partido no tiene una posición oficial frente a la elección de candidatura única a la presidencia de la Cámara. Entonces, lo que le digo, van a haber 2 candidatos. La reunión de mañana van a llegar muy seguramente los mismos 8 que estuvieron con el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo la semana pasada. La novela de la elección del presidente de la Cámara de Representantes continúa. Más adelante vamos a hablar con uno de los candidatos, con el candidato Salamanca, que es el candidato del gobierno nacional, y a ver qué luces nos da sobre este documento que pudimos encontrar, en donde se evidencia que efectivamente los miembros de la Alianza Verde Centro Esperanza fueron contados como verdes y no como de la Alianza Verde Centro Esperanza en su momento. 10 de la mañana, 47 minutos. Se preguntarán ustedes entonces